Saint-Laurent era un pequeño pueblo enclavado entre suaves colinas verdes y prados salpicados de flores silvestres. Las calles eran estrechas, empedradas, y cada amanecer estaba iluminado por los primeros rayos de sol que se reflejaban en el río que atravesaba el pueblo. Allí, en una casita de madera con techo de tejas rojas y ventanas adornadas con cortinas bordadas, vivía Claire Dufresne, una joven de 23 años. Claire tenía ojos grandes y brillantes, que reflejaban curiosidad y alegría por la vida. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su sonrisa iluminaba cada rincón de la casa. Su madre, Madame Dufresne, era una mujer serena, de voz dulce y paciencia infinita. Siempre vestía delantal blanco y un pequeño rosario colgando del cuello, enseñándole a Claire desde pequeña que la fe no solo se practicaba en la iglesia, sino también en cada gesto cotidiano, en un saludo, en un acto de bondad, en la gratitud por la vida. Cada tarde, madre e hija caminaban juntas hasta la pequeña iglesia del pueblo, donde las velas encendidas y el aroma a incienso creaban un ambiente de calma y recogimiento. Allí, Claire aprendió a rezar el rosario, a pedir protección para los suyos y a dar gracias por cada día. La madre le repetía a menudo: hija mía, nunca olvides que la fe es como una semilla. Aunque el viento sople y las tormentas vengan, si la cuidas, crecerá fuerte y dará fruto. Las mañanas de Claire estaban llenas de risas y tareas compartidas. Ayudaba a su madre a preparar pan y pasteles, a regar las flores del pequeño jardín y a cuidar a los animales, un gato juguetón y un perro leal que siempre la seguían. En las noches, después de la cena, se sentaban juntas cerca del fuego, y la madre le contaba historias de santos y milagros, historias que sembraban en Claire un profundo respeto y amor por Dios y la Virgen María. La relación entre madre e hija era más que cariño, era un lazo de confianza y enseñanza. Cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de ternura y de lecciones de vida. Claire aprendió a ver la belleza en lo sencillo, en un amanecer dorado, en el canto de los pájaros, en la risa de los vecinos y en el abrazo de su madre. El invierno llegó a Saint-Laurent con un frío que calaba los huesos y un viento que susurraba entre las colinas. Claire notó los primeros signos de que algo andaba mal con su madre cuando ésta comenzó a toser con frecuencia, y su rostro, siempre cálido y lleno de vida, se volvió pálido y apagado. Al principio, Claire intentó no alarmarse, convencida de que se trataba de un resfriado pasajero. Pero la tos empeoró, y pronto se hizo evidente que la enfermedad era seria. Las visitas al médico trajeron poco alivio. Las noches en vela se convirtieron en rutina. Claire se sentaba junto a la cama de su madre, tomando su mano fría, rezando por un milagro que no llegaba. No llores, hija mía, susurraba su madre con voz débil. Recuerda siempre que Dios nos cuida, incluso cuando no entendemos sus planes. Claire trataba de sonreír, de ser fuerte, pero su corazón se llenaba de miedo y desesperanza. Los días se sucedían con una mezcla de esperanza y angustia. Claire pasaba horas frente a la ventana, mirando la nieve caer y preguntándose por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Cada noche encendía una vela en la iglesia y repetía con fervor el rosario, implorando por la vida de su madre, recordando las palabras que le habían enseñado de niña. Cuando la noche sea oscura, hija mía, María siempre brillará como una estrella. Pero la estrella parecía apagarse. Una noche de enero, la fiebre consumió por completo a Madame Dufresne. Claire se inclinó sobre ella, abrazándola con fuerza, incapaz de aceptar lo inevitable. Madre, no te vayas, sollozó. No puedo vivir sin ti. La madre, con un hilo de voz, le tomó la mano y la apretó suavemente. Mi querida Claire, no temas. La vida no termina aquí, la fe es más fuerte que la muerte. Recuerda siempre rezar y confiar. María nunca te abandonará. Poco después, en un silencio solemne que llenó la habitación, la madre cerró los ojos para siempre. Claire permaneció junto a ella, temblando y llorando, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba. Claire siempre había llevado dentro de sí una sensibilidad especial. Desde pequeña, sentía una especie de vacío difícil de explicar, una nostalgia interior que no desaparecía aunque todo pareciera ir bien. Creció en un entorno estable, una familia amorosa, buenos estudios, amistades sólidas, y, sin embargo, cuando llegaba la noche, ese silencio interior le pesaba más que cualquier otra cosa. En su adolescencia, buscó llenar ese vacío con muchas cosas, actividades, libros, viajes, amistades, y más adelante, con un trabajo que le exigía toda su atención.
Desde afuera, su vida parecía perfecta. Pero por dentro, había algo que no lograba calmar. Era como si su alma anhelara algo que no encontraba en este mundo. A veces, cuando caminaba sola al atardecer, sentía una especie de llamada interior, un suave susurro que no venía de su mente. Era un deseo profundo de encontrar sentido, una necesidad de ser comprendida de verdad, de sentirse plenamente amada. Pero como no sabía cómo responder a ese llamado, intentaba ignorarlo. Pasaron los años y esa inquietud no desapareció, al contrario, se hizo más intensa. Aunque Claire había aprendido a fingir una sonrisa ante los demás, en su interior se preguntaba, ¿por qué siento que me falta algo, si tengo todo lo que necesito? ¿Por qué no me basta con lo que tengo? A veces iba a caminar frente a una iglesia cercana. No entraba, pero se quedaba mirando desde lejos. Algo la atraía, pero al mismo tiempo había en ella una resistencia profunda, como si una parte de su corazón anhelara acercarse, y la otra temiera hacerlo. Esa lucha interior se volvió más fuerte con el tiempo. Era un corazón inquieto, que buscaba sin saber exactamente qué. Claire no lo sabía aún, pero esa inquietud era la voz suave de Dios llamándola desde lo más profundo, la semilla de una conversión que un día florecería. Claire, que antes encontraba consuelo en la oración y en el silencio de su corazón, comenzó a sentirse atrapada en un desierto espiritual. Lo que antes le daba paz, entrar a la capilla, escuchar una canción de fe, contemplar el amanecer como un regalo de Dios, ahora solo le causaba un profundo vacío. Las noches de Claire se habían vuelto silenciosas y largas. Ya no oraba como antes, pero en el fondo de su corazón había un susurro persistente que no la dejaba en paz. Era como si, a pesar de todo, algo, o más bien, alguien, la siguiera llamando en medio de su oscuridad. Esa voz no era fuerte ni imponente, era suave, casi imperceptible, pero constante. Una tarde, Claire salió a caminar sin rumbo fijo. La ciudad parecía indiferente a su dolor, autos pasando, brisas lejanas, gente ocupada con sus propios problemas. Ella, con la mirada baja, sentía que cargaba un peso invisible que la alejaba de todos. Pero al llegar a un pequeño parque, se sentó en una banca frente a un árbol que comenzaba a florecer. La brisa era fresca, y por primera vez en mucho tiempo, Claire cerró los ojos y respiró profundamente. De pronto, sintió lágrimas rodando por su rostro. No era un llanto de desesperación, sino uno distinto, un llanto de alguien que se rinde, que deja de fingir ser fuerte. Y en medio de ese silencio, con apenas un hilo de voz, susurró, si estás ahí, no me dejes sola. No hubo truenos ni voces desde el cielo. No hubo milagros espectaculares. Pero sí hubo algo real, una paz suave, casi imperceptible, comenzó a envolver su corazón. Era como si esa simple frase hubiera abierto una grieta por donde empezaba a filtrarse la luz. Por primera vez en meses, Claire no sintió que hablaba con el vacío. Sintió que alguien la escuchaba. Al día siguiente, sin entender muy bien por qué, decidió entrar a una pequeña iglesia que quedaba cerca de su trabajo. No iba vestida de forma especial, ni llevaba un plan, simplemente entró. Allí, en silencio, se sentó en la última banca. El templo estaba casi vacío. Frente al altar, una vela permanecía encendida. Claire la miró fijamente, de repente, sintió como su corazón inquieto, ese corazón que había estado cerrado y herido, empezaba a abrirse lentamente. Una mujer mayor, que también estaba orando, se acercó a ella sin decir palabra. Simplemente le tomó la mano con ternura. No hacía falta hablar, ese gesto sencillo le recordó a Claire que no estaba sola. Que Dios muchas veces se manifiesta en lo pequeño, en lo silencioso, en un gesto inesperado. Esa tarde no cambió todo de golpe. Claire no volvió a tener una fe perfecta ni una alegría instantánea. Pero sí dio un paso. Un paso pequeño, pero decisivo, el de volver a confiar. Comenzó a orar sin esperar respuestas inmediatas, a caminar sin tenerlo todo claro, a dejar que Dios reconstruyera su corazón poco a poco. Cada día, la luz que había entrado como un rayo tenue fue creciendo. Volvió a escuchar canciones que antes amaba, volvió a abrir su Biblia, y aunque aún dolía, ya no sentía que caminaba sola. Comprendió que Dios no la había abandonado, ella había estado herida, y él simplemente esperaba pacientemente a que regresara. Los meses pasaron, y la vida de Claire no se volvió perfecta, pero sí más luminosa. El dolor que una vez la encerró en silencio ya no era una prisión,
sino un recuerdo que Dios estaba usando para darle un nuevo propósito. Lo que en un principio fue su noche más oscura, se transformó en una historia viva de esperanza. Cada mañana, al pasar frente a la misma iglesia donde todo comenzó, Claire hacía una pausa, respiraba profundamente y susurraba una oración corta pero sincera: gracias porque me esperaste. Fue en una de esas tardes, al salir del trabajo, cuando vio a una joven sentada en las escaleras de la iglesia. Lloraba en silencio, como Claire lo había hecho meses atrás. Su rostro reflejaba confusión, cansancio y soledad. Claire no lo dudó. Se acercó con cuidado y le dijo suavemente: yo también estuve ahí. La joven la miró sorprendida. Claire se sentó a su lado sin presionar ni preguntar. Simplemente se quedó presente, como aquella mujer mayor lo había hecho con ella. Después de unos minutos, comenzó a contar su historia, cómo había sentido que todo se derrumbaba, cómo había gritado en silencio, cómo Dios entró por una grieta cuando ella ya no tenía fuerzas. La muchacha no respondió de inmediato, pero sus lágrimas se transformaron en un llanto distinto, no de desesperanza, sino de desahogo. Era la primera vez que alguien la entendía sin juzgarla. Claire comprendió en ese instante que su herida no había sido en vano. Lo que alguna vez fue su dolor más profundo, ahora era puente de consuelo para otros. Con el tiempo, Claire comenzó a formar parte de un pequeño grupo de oración en la parroquia. No era la más elocuente ni la más preparada, pero tenía algo que atraía a las personas, una fe real, sencilla, que había pasado por el fuego. Compartía su testimonio con jóvenes que se sentían lejos de Dios, con madres cansadas, con personas que creían que ya no había retorno. Una tarde especial, el sacerdote del lugar habló sobre Medalla Milagrosa. Explicó cómo la Virgen María prometió gracias abundantes a quienes la llevaran con confianza. Claire sintió un nudo en la garganta. Fue como si todo lo que había vivido la hubiera llevado hasta ahí, una nueva oportunidad de amar, de servir y de acompañar. Comenzó a regalar pequeñas medallas a quienes encontraba en su camino, pero no como un simple objeto, sino como un recordatorio de la ternura de Dios y del amor maternal de María. Con cada medalla, contaba una parte de su historia: si sientes que estás sola, recuerda, no lo estás. Él te espera como me esperó a mí. Las personas comenzaron a cambiar. No porque Claire fuera especial, sino porque Dios obraba a través de ella. Su fe, antes débil y herida, se había convertido en un faro para otros navegantes perdidos. Pasaron algunos meses desde que Claire comenzó a vivir esta nueva etapa de su vida, marcada por la fe y la entrega. Cada día era distinto, a veces lleno de consuelo y alegría, otras veces silencioso y difícil, pero siempre sostenido por la gracia. Y aunque su fe crecía, en el fondo de su corazón aún guardaba un anhelo profundo: ver un signo claro de que su camino no era en vano. Una tarde de invierno, mientras organizaba uno de los encuentros de oración, recibió un mensaje inesperado. Era de su hermano menor, Daniel. Hacía años que no hablaban con verdadera cercanía. Él había pasado por caminos oscuros, resentimiento, adicciones y una rebeldía profunda contra todo lo que tuviera que ver con Dios. Claire, ¿necesito hablar contigo? No sé a quién más acudir. Su corazón dio un vuelco. Durante mucho tiempo había orado por él en silencio, muchas veces con lágrimas en los ojos. Nunca lo presionó ni lo juzgó, solo lo entregaba en oración, con la esperanza de que algún día Dios tocara su corazón como había tocado el suyo. Cuando Daniel llegó, estaba pálido, con los ojos cansados y un peso visible sobre sus hombros. Se sentaron en la misma banca del parque donde meses atrás Claire había sentido el primer rayo de esperanza. Estoy perdido, murmuró él con la voz quebrada. Claire no dijo nada. Solo tomó su mano con la misma ternura con la que aquella mujer mayor la había tomado a ella tiempo atrás. Daniel comenzó a hablar, de sus miedos, de sus errores, de la soledad que lo devoraba por dentro. Mientras lo escuchaba, Claire sintió algo que solo podía venir de lo alto, una compasión profunda, limpia y poderosa. En silencio, colocó en su palma una pequeña medalla milagrosa, la misma que ella llevaba siempre colgada al cuello. No necesitas tener todas las respuestas, Daniel. Solo deja que Dios te encuentre, como me encontró a mí. Él no respondió de inmediato, pero sujetó la medalla con fuerza, como si algo invisible comenzara a romper dentro de él. Lloró, y en medio de ese llanto, por primera vez en muchos años, Daniel dijo: quiero volver. No sé cómo, pero quiero volver a creer.
Esa noche, los dos oraron juntos. No fue una oración perfecta ni ensayada, pero fue real. Y mientras lo hacían, Claire sintió una presencia muy dulce, como un abrazo maternal invisible. Era como si María misma estuviera allí, intercediendo silenciosamente. A partir de ese día, la vida de Daniel comenzó a cambiar. No de un día para otro, pero paso a paso, volvió a reconciliarse con la fe, se acercó a los sacramentos y empezó a sanar sus heridas. Y Claire comprendió algo que la hizo llorar de gratitud, destellos el primer corazón que Dios había querido alcanzar a través de ella, era el de su propio hermano. Había pasado un año desde que la vida de Claire dio un giro profundo. Lo que comenzó como un desierto interior se había transformado en una misión viva de amor. Decenas de personas habían vuelto a la fe gracias a su testimonio sencillo, entre ellas su propio hermano Daniel, cuyo cambio había sido la confirmación de que Dios obraba con poder a través de corazones humildes. Una noche de primavera, mientras oraba en silencio frente al Santísimo, Claire sintió una invitación que no venía del ruido ni de sus pensamientos. Era algo más hondo, más dulce, más claro que cualquier voz. Ven y entrégate del todo. Quiero tu corazón para que muchos encuentren el mío. No era una orden, era un llamado de amor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Había recorrido un camino largo, del dolor a la esperanza, de la soledad a la misión. Ahora comprendía que el Señor no solo la había sanado para ella misma, sino para enviarla como instrumento de su ternura y de la misericordia de María. Días después, en medio de un retiro espiritual en el santuario dedicado a la Medalla Milagrosa, Claire tomó una decisión que marcaría su vida para siempre, consagrar su corazón enteramente a Jesús por medio de María. No era una promesa ligera, era una entrega total. En la capilla, con una vela encendida frente a la imagen de la Virgen, pronunció estas palabras con la voz firme y el alma temblando. Madre, aquí estoy. Toma mi vida, mis heridas, mis sueños y mis días. Hazme instrumento de tu Hijo. Llévame donde haya corazones heridos, como lo estuve yo, y enséñame a amar con tu ternura. Un silencio sagrado llenó el lugar. Claire no vio ángeles ni luces celestiales, pero sintió algo más poderoso, una paz absoluta. Era como si su corazón inquieto, que alguna vez huyó, ahora descansara completamente en las manos de Dios. Después de ese día, Claire dedicó su vida a servir. No se hizo famosa ni buscó reconocimientos. Viajó a diferentes comunidades compartiendo su testimonio, organizando grupos de oración y regalando pequeñas medallas con fe y ternura. A través de ella, María seguía tocando corazones. Cada medalla no era un objeto, era una semilla. Una semilla de esperanza plantada en almas cansadas que, como ella, alguna vez creyeron que Dios las había olvidado. Y mientras veía florecer conversiones, reconciliaciones y sanaciones interiores, comprendió algo hermoso. Destellos, su historia no era solo suya, era parte de una historia mucho más grande, la historia del amor de Dios que no se rinde ante ninguna oscuridad. Años después, al volver al mismo parque donde había pronunciado aquel primer "si estás ahí, no me dejes sola", Claire se sentó bajo el árbol florecido y sonrió. Gracias, Señor, porque me encontraste cuando estaba perdida.